Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, y hoy nuevo fichaje en el canal de Manquer, Albert Blaya, que es un crack, que es un analista muy bueno y que va a traer, tras los partidos del Barça, todas las jornadas, el análisis táctico con 2 o 3 pildoritas de lo que ha sucedido, por ejemplo, ayer en el Valencia-Barça. Os va a gustar mucho, os dejo también su canal en la descripción del vídeo para que veáis, ahí hace análisis mucho más completos, de 15-20 minutos, analizando todo muy bien. Y hoy nos trae 3 o 4 pildoritas. Apoyad este vídeo muy fuerte con muchos likes si os ha gustado, si os gusta el fichaje, para que el bueno de Albert continúe aquí durante toda la temporada. Así que os dejo con él porque merece mucho la pena. Va a hablar del sistema de Flick, de Pedri, de Casado y de muchas cosas. Venga, vamos a ello. ¿Qué tal? Soy Albert Blaya y desde hoy tendréis siempre en el canal de Manquer, tras los partidos del Barça, la sección que voy a realizar, el Barça bajo la lupa, en la que voy a intentar descifrar las claves tácticas del encuentro que haya jugado el FC Barcelona en algunas pildoritas, y os emplazo a seguirme en mi canal Albert Blaya todos los lunes, porque ahí tendréis ampliado la lupa del partido con todo, absolutamente todos los detalles tácticos que nos haya dejado el encuentro del fin de semana en la Liga, además de muchos otros contenidos. Pero aquí en el canal de Manquer tendréis un avance con algunas pildoritas tácticas que me parecen importantes. Y debutamos hoy, no hay mejor inicio que hacerlo con una victoria del Barça, con el encuentro entre el Valencia y el Barça ayer en Mestalla, el 1-2, y en este vídeo os voy a traer 3 claves tácticas que me parecieron interesantes y os las voy a comentar en una pizarra para que lo podáis tener todos muy claros. La primera de la que os voy a comentar es el Barça de los 4 delanteros. Ayer evidentemente Hansi Flick no podía contar con centrocampistas, estaba lesionado Ilkay Gundogan, tampoco estaba Gavi, tampoco estaba Frenkie de Jong, y Fermín sigue de vacaciones, con un Pedri que volvía a la convocatoria tras la lesión sufrida con la selección española. Por lo tanto, Hansi Flick dibujó un equipo que prácticamente se situaba en una especie de 4-2-4 para poder atacar el bloque medio del Valencia. Vamos a verlo en la pizarra para que os quede más claro. Aquí tenemos la disposición táctica del Barça en el partido de ayer, con Marc Casado siendo el interior en el partido de ayer, moviéndose por toda esa zona, por delante de Pepe Lu, de Javi Guerra, de un Valencia que presionaba en ese 4-4-2, y Marc Bernal evidentemente siendo el mediocentro del equipo. Jugó un gran partido y recordemos que era el debut de Marc Bernal con la camiseta del Barça, pero la novedad era esa línea de prácticamente 4 delanteros, con Rafinha y Ferran, que teóricamente era el jugador de banda izquierda, pero un Ferran que operaba en esa zona, Lewandowski como referencia ofensiva y un Rafinha que también tenía mucho espacio en esa zona del centro del campo. En algunos momentos el Barça dibujaba una especie de 4-3-3 cuando el balón le llegaba a Marc Bernal, para intentar atraer a los mediocentros con Casado y Rafinha y poder encontrar los jugadores que había a su espalda. Pero no funcionó el plan en el primer tiempo, porque el Barça, desde la posición de Rafinha, desde la posición de Ferran, incluso la de Marc Casado, que en muchos momentos lo que buscaba ya el Barça era unos desmarques para tratar de hundir a la defensa, comprimir así la línea defensiva del conjunto valencianista, y eso terminaba generando un Barça demasiado roto. Es decir, ahí teníamos a Marc Bernal y se terminaba generando balones largos buscando los desmarques o balones verticales, y en caso de pérdida la posición demasiado alta de los laterales, en este caso tanto de Koundé como de Alejandro Balde, terminaba dejando prácticamente un 2 contra 2 en última línea. De hecho, el Barça sufrió algunas transiciones en el primer tiempo porque situaba demasiados jugadores en zonas interiores. En el segundo tiempo Hansi Flick lo solucionó, sobre todo a partir del cambio de Pedri, que fue el nombre para mí clave en la segunda mitad del Barça, una segunda mitad donde tuvo mucho más control, donde tuvo mucho más dominio y donde apenas sufrió transiciones. De hecho, el Valencia en el primer tiempo amenazó no solo con el gol de Hugo Duro, tuvo ocasiones claras para poder anotar el segundo, y en el segundo tiempo, también por el cansancio, el Barça pudo hacer, yo creo, un mucho mejor partido desde la entrada de Pedri, porque pasó a tener 3 centrocampistas. Hansi Flick juntó a Pedri con Marc Bernal y Marc Casado. El Barça tuvo más volumen de juego, repitió más pases, y cuando la pelota llegaba en zonas interiores no se buscaba constantemente la verticalidad, sino que también se escondía la pelota y se hacía correr al Valencia, algo que terminó por despojar al equipo de Baraja de todas las opciones en transición. De hecho, ya en el segundo tiempo, con la entrada de Pedri, el Barça dibujó un 4-3-3 mucho más nítido, con Marc Casado de interior diestro, cambió de perfil. En el primer tiempo se movió más
por esa zona y Pedri en la posición que creo mejor le sienta, que es ese interior izquierdo con capacidad tanto para descender, entrar en contacto con el balón en esas zonas para poder dar continuidad, y también vimos a un Pedri llegar al último tercio y estar a punto de dar un par de asistencias muy interesantes tanto a Lamine Yamal como a Rafinha. El Barça, por lo tanto, perdió a un jugador en esa zona, cambió a Rafinha al extremo izquierdo, un Rafinha que se fue centrando, y con Lamine Yamal abierto y Lewandowski dentro, el Barça tuvo más facilidad para controlar el juego, y de hecho eso le dio mucha más capacidad para poder dominar distintos escenarios de partido. Y el Valencia, como he comentado, con el paso de los minutos, con el cansancio y el hecho de no poder contar con la pelota como aliado, se fue cansando, y vimos a un equipo que fue hundiéndose, que fue perdiendo terreno, y un Pedri que empezó a operar en esas zonas, haciendo dudar los saltos también del jugador de banda, de Rafa Mir, y por lo tanto encontrando con mayor ventaja tanto a Balde como a Gerard Martín, que estuvo muy bien el canterano del Barça, y el Barça en esos momentos pudo encontrar los centros laterales, sobre todo vimos a Lewandowski, Rafinha, también Pedri estuvo a punto de marcar en una jugada con los centros laterales. Vimos un Barça que empezó a tener dominio. El último punto que quiero tratar en este vídeo es el rol de Marc Casado, un jugador que tiene capacidad de hacer muchísimas cosas. Ayer vimos lo mejor y lo que todavía tiene que mejorar, y aquello que le limita como futbolista. Es un jugador, Marc Casado, un interior, un mediocentro con capacidad para recorrer muchos metros, para ser un futbolista muy dinámico, para aparecer en distintas zonas y hacer muchas cosas en el terreno de juego, pero a la vez le falta esa precisión, esa finura en espacios reducidos. De hecho, algunas acciones suyas terminaron en pérdidas peligrosas para el FC Barcelona, pero estuvo a punto de dar una asistencia de gol en el segundo tiempo y estuvo a punto de marcar el tanto decisivo, el 1-3, el de terminar ya de enterrar el partido en el tramo final del encuentro. Eso demuestra la capacidad que él tiene para hacer distintas cosas, y estamos viendo que Marc Casado, que durante su etapa de juvenil en el filial ha sido mediocentro, incluso fue el lateral derecho que se metía para adentro para ser el centrocampista principal del equipo, con Hansi Flick está siendo un interior mucho más enfocado a la ruptura, mucho más enfocado a tratar de pisar área contraria, de generar situaciones de ventaja, y defensivamente de ser un jugador que gana duelos, que es capaz de defender muchas situaciones. De hecho, ayer os voy a dar un par de datos muy interesantes. Fue el futbolista del Barça que más pelotas recuperó con 14, y fue el jugador del Barça que más presiones hizo también con 14. Por lo tanto, a nivel defensivo, sabemos que Marc Casado va a dar siempre un 100% de lo que tiene dentro, y puede suplir la baja de Gavi en ese sentido, porque al final la baja del futbolista andaluz ha supuesto un golpe muy duro para el Barça, a nivel de energía, a nivel de capacidad de ganar duelos, y ahí con Casado esto se suple, pero es verdad que con balón no es el mismo perfil, es un jugador más impreciso, pero a la vez ayer vimos ante el Valencia la habilidad que él tiene para poder detectar ciertas zonas y aparecer. Vamos a verlo en la pizarra. Una de las jugadas habituales en Marc Casado, que iniciaba en ese interior diestro, es que si la pelota le llega directamente dentro, él es capaz de jugar hacia afuera, y ahí, una vez salta el central, Lewandowski se hunde y el central por lo tanto se protege, Marc Casado, esa ruptura larga que le vimos hacer, esa capacidad para recorrer metros y luego buscar ese pase para que Casado llegue desde aquí, y ayer le vimos dar la asistencia, una vez la defensa pierde altura, se hunde para proteger el centro, vimos la asistencia que le dio a Robert Lewandowski, que estuvo a punto de marcar el 1-3 ya en el segundo tiempo, en una de esas jugadas que le define esa capacidad de empezar jugando más abajo, de tener ese impacto en primeros pases, pero a la vez de ser un elemento con recorrido para llegar hacia línea de fondo. Espero que os haya gustado la primera sección del Barça bajo la lupa, y como os he dicho al inicio, os animo a seguirme en mi canal para no perderos nada de la lupa que voy a hacer con más profundidad este lunes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo partido. Lo dicho, si os ha gustado el bueno de Albert Blaya, que ya os digo que es un crack y ha hecho un análisis espectacular, apoyad esta sección con un enorme like, el Barça bajo la lupa, y id a su canal, que os lo dejo abajo en la descripción, para que tengáis todo todavía mucho más completo y más detallado. En fin, un saludo.